Hola a todos nuevamente al canal, JC Relojes. Hoy vamos a ver relojes que no son precisamente nuevos en el canal, ya que en otras ocasiones hemos presentado algunos modelos de la marca Smei, una firma china que se ha ganado bastante popularidad por ofrecer relojes con buen diseño y funcionalidades variadas a precios muy accesibles. A lo largo del tiempo han lanzado tanto relojes digitales como analógicos, e incluso híbridos, con estilos que van desde los deportivos hasta los más formales. Y la tercera pieza de esta selección es de una marca que al parecer no puedo dejar fuera, la marca Casio. En esta ocasión elegí un modelo discreto en costo, pero que conserva la calidad y el atractivo clásico que siempre distinguen a la marca japonesa, así que mejor, vamos a verlos. Bueno, ya vemos cómo es que cada reloj llegó en su respectivo empaque. Seguramente esto se debe a que fueron enviados por vendedores diferentes, pero aún así todo tardó solo 7 días en llegar a mi ubicación aquí en México. Los adquirí desde la página de AliExpress, que como han notado ha estado bastante presente en los últimos videos del canal. Ellos me facilitan la elección de los modelos y por eso mismo siempre les comento que en esta plataforma, como ya muchos saben, se puede encontrar prácticamente de todo: ropa, electrónicos, gadgets y por supuesto relojes, muchas veces con precios más bajos que en tiendas locales. Además, aquí en el video y también en la descripción les dejo el enlace directo a estos relojes, además de algunos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluyendo estos modelos por si les interesan. Creo que puedo identificar por el puro tacto cuál es el que contiene el reloj Casio, por ese empaque tan característico en una lata metálica. Así que mejor, así que aquí los tenemos, como se podría esperar, en simples bolsas de envío. Por este lado solo hay que quitarle este plástico protector y ya tenemos una primera vista para apreciar sus colores y la pantalla digital en funcionamiento. Lo sacamos y aquí se soltó algo, seguramente es su manual de usuario, que viene en chino y en inglés. Y ok, ya viéndolo más de cerca se notan muy bien los colores. Al tenerlo en la mano se siente bastante deportivo y hasta juvenil. Ahora, por este otro lado, el segundo reloj viene también dentro de su bolsa de burbujas protectora. Quitamos una bolsa más y listo. Aquí tenemos otro modelo, pero de movimiento analógico, en negro con toques de color vivos. En realidad ambos tienen un estilo casual y deportivo. Al tomar este modelo Xmei o Esquimei 2543, se nota de inmediato lo ligero que es. Yo diría que no llega a los 40 gramos, probablemente gracias a la combinación de plásticos y goma en su construcción. La correa, de un bonito color verde, tiene una sensación muy parecida a la resina, aunque no lo es. La marca indica que está fabricada en TPU, un material intermedio entre el plástico y la silicona que ofrece buena flexibilidad y resistencia. Cuenta con varios orificios para ajustarse a diferentes tamaños de muñeca, incluso a las más pequeñas. Incluye dos sujetadores móviles y el único grabado que encontramos está en levilla metálica, algo positivo porque aumenta la durabilidad. Además podemos ver que han incorporado pernos de liberación rápida, lo que facilita cambiar la correa. Veamos su caja, prácticamente toda en color blanco, con un acabado que incluso podría decirse aperlado. Tiene una forma octagonal bastante llamativa, y al verla de perfil, se nota que alcanza casi los 13 milímetros de grosor, considerando que el bisel sobresale bastante. El cristal es de resina sin recubrimientos adicionales, y cuenta con 4 pulsadores, 2 a cada lado, en un llamativo color naranja. Son de bloques plásticos, pero encajan bien con el estilo del reloj. Todo el bisel está entintado y debo decir que en esta versión la calidad de inyección del plástico ha mejorado. Se nota limpia, sin rebabas ni imperfecciones, aunque sigue siendo un material claramente pensado para mantener un bajo costo. En la parte trasera encontramos una tapa de metal sujeta con 4 tornillos, donde se muestra la marca, el modelo 2543 y su resistencia al agua de 50 metros, que no está nada mal, incluso para usar en albercas o durante actividades acuáticas ligeras. Su carátula combina muy bien los tonos verdes con un filo naranja, lo que le da una apariencia muy coordinada con el resto del reloj. El fondo es blanco y amplio, con números grandes y fáciles de leer. En la parte inferior se muestra la hora con minutos y segundos en formato de 12 horas, incluyendo el indicador de PM. En la parte superior vemos la fecha completa con el nombre del día, el número del mes y el día del mes. A la derecha, dentro del pequeño octágono, se iluminan diferentes gráficos según la función que estemos utilizando o activando. En cuanto a las funciones, además de la hora y la fecha, ofrece formato de 12 o 24 horas, alarma que incluso puede configurarse por fecha, y la opción de activar la señal horaria. También incluye cronógrafo, que mide desde centésimas, se puede pausar y reiniciar, un segundo uso horario sincronizado con el principal y un temporizador que sin programar inicia desde 24 horas en cuenta regresiva. Funciones bastante completas, especialmente considerando su rango de precio. Aquí en la oscuridad comprobamos que estos relojes no defraudan en su iluminación, es clara, brillante y cubre por completo el display. Además cuentan con afterglow, así que la luz permanece unos segundos encendida después de soltar el botón.
Ya en la muñeca se siente bastante ligero y cómodo, prácticamente no se nota al llevarlo puesto. Para referencia, mi muñeca mide 16.5 centímetros y el ajuste queda muy bien, todavía con espacio para muñecas más grandes o más pequeñas. Su combinación de colores en verde con detalles naranjas le da un toque moderno y deportivo. Además, como muchos de los modelos de la marca, sabemos que suele tomar inspiración en relojes de Casio, algo que aquí también se nota rápidamente en el diseño general y la distribución del display. Y si desean obtenerlo, su precio al momento del video ronda los $10 estadounidenses, lo que lo hace una opción muy accesible considerando las funciones que ofrece. Seguimos ahora con el modelo 9112, un reloj analógico con movimiento de cuarzo. Como siempre, primero tomamos el peso, que en este caso es un poco mayor debido a la caja metálica, aunque sigue siendo ligero y cómodo. En gran parte esa comodidad se debe a su correa de nylon en color negro, con orificios reforzados con piezas de cuero, lo cual mejora la durabilidad. Quizá el único detalle sería comprobar si esos agujeros son suficientes para una muñeca muy delgada. La correa tiene buen grosor y está bien terminada en las costuras, con dos sujetadores móviles y una hebilla metálica limpia sin grabados. Pasando a la caja, mantiene una forma clásica con una medida muy adaptable de 40 milímetros. Se aprecia la curvatura de las asas y el cristal de resina con forma de domo que sobresale ligeramente y genera un efecto tipo lupa, facilitando la lectura. Su corona es sencilla, sin adornos, pero dentada para un manejo más cómodo. El acabado general en color acero está bien logrado, aunque la caja de aleación de zinc no da la sensación hueca como en otros modelos de bajo costo. En la parte trasera encontramos su tapa metálica, que debe ser de rosca porque tenemos visibles las muescas, donde también tenemos grabado la marca, el modelo 9112, la resistencia al agua de 30 metros, suficiente para salpicaduras, y el tipo de batería que utiliza. Su carátula en fondo negro resalta muy bien los números arábigos en colores vivos, combinando verde y rojo en un estilo táctico bastante atractivo. Además del formato de 12 y 24 horas, incluye a las 6 en punto una pequeña ventana de fechador con día y número, y su segundero que termina en forma de flecha, un detalle que aporta dinamismo. Algo que pude notar al ajustar el reloj es que el fechador permite seleccionar el idioma del día, ya sea en inglés o como pueden ver aquí en español, y como seguramente saben, todo el ajuste de hora y fecha se realiza desde la corona, dependiendo de la posición en la que se coloque. En condiciones de poca luz, tanto los números como las manecillas cuentan con material luminiscente en color verde. El lumen responde bien al estar cargado, ofreciendo una iluminación uniforme en los dígitos y manecillas principales, aunque no perdura demasiado tiempo, básico nada más. Aquí podemos ver que calza muy bien con esta medida de caja, y claro, la correa de tela contribuye bastante a la comodidad. Como les mencionaba, queda justo en el último agujero, así que en una muñeca más delgada probablemente quedaría un poco suelto. Aún así se ve muy bien, con un estilo casual, táctico y de fácil lectura. Su resistencia al agua es limitada, pero considerando su precio de aproximadamente $11 al momento del video, resulta una opción viable y económica para quien busca un reloj funcional sin gastar demasiado. Seguimos con el Casio MTP B005, que nos llega en su ya conocida lata metálica, sin más adornos que su ventana con texto blanco y el logotipo de Casio. Al quitar la tapa, nos encontramos con su tarjeta informativa, seguida de la guía del usuario para los modelos analógicos, aplicable a muchos números de módulo de la extensa línea MTP. También aparece la tarjeta de garantía desplegable y el manual, que como siempre se despliega casi interminablemente, como pueden ver. Ahora retiramos la clásica esponja protectora, aún no lo tenemos libre, pero ya se alcanza a notar un adelanto. Caja y brazalete en acero, con un acabado clásico, limpio y ligeramente brillante. Pero ahora, ya les cuento que al tomarlo se siente más consistencia, con un peso marcado de 90 gramos propio de los materiales metálicos. Esta variante nos llega con brazalete de acero inoxidable con diferentes patrones en los eslabones, muy acorde con el estilo del reloj de vestir. El broche es a presión, por lo que debemos liberarlo aplicando algo de fuerza. En lo personal no me agradan mucho este tipo de cierres, ya que tienden a aflojarse con el uso, pero cumplen su función. Aquí vemos también los eslabones que podemos retirar para ajustar la medida. Su caja es delgada y estilizada, de aproximadamente 8 milímetros de grosor, con un acabado tipo espejo que le da un aspecto elegante. El cristal mineral plano no sobresale del bisel, y del lado derecho encontramos su pequeña corona dentada, limpia y que sí se puede manipular. El resto de la caja, totalmente en acero, presenta un bisel delgado y acabados bien definidos. En la parte trasera, su tapa también es de acero inoxidable, está sujeta a presión. Ahí comprobamos el número de modelo y módulo, además del grabado de la resistencia al agua, la cual es básica, y el logotipo al centro. Ya en su carátula encontramos un diseño simple y sobrio, con números arábigos blancos sobre fondo negro, que ofrecen una lectura clara y elegante. El logotipo de Casio aparece en el centro, y a las 6 apenas sí se distingue la leyenda que indica que su movimiento de cuarzo es japonés. Al no tener más complicaciones, su ajuste se realiza simplemente tirando de la corona para mover las manecillas, cerramos y listo. Aquí no hay mucho que decir, se aprecia el lumen en dos de sus tres manecillas, pero como suele ocurrir, Casio queda de ver en este aspecto, sobre todo en relojes de esta gama, por lo que no podemos esperar gran desempeño en la oscuridad.
Se nota muy bien proporcionado gracias a su caja delgada y el diseño clásico del brazalete, lo que le da una apariencia elegante y discreta. Ideal para uso diario o incluso algo más formal, resulta cómodo por su peso moderado. Claro, esto es solo una vista previa, ya que aún falta ajustar el brazalete, aunque el cierre, como mencioné antes, no es el más seguro si se compara con otros sistemas, pero en general mantiene una buena presencia y cumple perfectamente dentro de su categoría. Y si desean obtenerlo, su precio al momento del video es de aproximadamente $30, lo que lo convierte en una opción muy accesible dentro del segmento de relojes de vestir de acero. Eso sí, recuerden verificar posibles impuestos al final de la compra. Además, pueden usar el código que les dejo para ir directamente a los relojes y, si aplican los códigos de descuento, obtendrán un ahorro adicional y de paso apoyan al canal. Aquí ya tuvimos nuestro primer encuentro con estos tres relojes de dos marcas diferentes. Más adelante vendrán las reseñas centradas en cada modelo si es necesario. En general, todos cumplen dentro de su rango de precio, ofreciendo diseños variados, comodidad y funcionalidades adecuadas según el tipo del reloj, ya sea digital, analógico o clásico de vestir. También tienen sus debilidades propias de cada modelo. Por eso ahora serán importantes sus comentarios. ¿Qué piensan de la marca Smay, obviamente de Casio, y de los relojes en general? ¿Han tenido alguna experiencia comprando en AliExpress? Ya por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.